La clase pasada comenzamos el estudio del procesamiento de señales y definimos que una señal para nuestro contexto puede ser interpretada como información. A su vez, esta información o esta señal tiene una representación matemática como una función de variable independiente, y esa variable independiente para este curso será el dominio del tiempo, puede ser el dominio en tiempo continuo o dominio en tiempo discreto. Cuando es una señal en tiempo continuo, decimos que tiene rango continuo, existe para cualquier instante de tiempo un valor de esa función. Y cuando es una señal en tiempo discreto, y estas señales en tiempo discreto también se les suele denominar secuencias. Una secuencia discreta es aquella que está definida para instantes discretos de esa señal. Cuando tenemos un conjunto de señales o un conjunto de funciones matemáticas que representan a esa señal, nosotros podemos caracterizar esa señal o clasificar a esa señal en función de su energía o su potencia. Igual en la clase anterior nosotros mostramos cuál es la ecuación para determinar la energía y la potencia, y también a través de ese valor podemos clasificar a las señales con señales de energía finita, señales de potencia promedio finita. Aquí por lo pronto hacemos énfasis en el tipo de potencia, que es potencia promedio, porque también existe la potencia instantánea, que es un instante de tiempo, pero eso es un concepto que ya más adelante ya no lo vamos a utilizar, y la potencia promedio se va a definir simplemente como potencia. Y la tercera clasificación de las señales que no eran ni potencia promedio finita ni de energía finita. Una vez que nosotros ya conocíamos esas herramientas para poder clasificar a las señales, podemos decir que esta tiene, digamos, es una señal de potencia promedio finita, de energía finita. Conversamos sobre un tipo de señales que las vamos a utilizar como señales base, y por señales base nos referimos a que estas señales nos sirven para poder, a partir de ellas, representar muchos otros tipos de señales una vez que lleguemos al análisis de Fourier. Esas señales eran las exponenciales, en particular las exponenciales complejas, y las senoides, que pueden ser un seno y un coseno. A través de la relación de Euler, nosotros podemos tomar una exponencial compleja y representarla como una suma de senos y cosenos. Y también gracias a la misma relación de Euler podemos tomar un coseno y representarlo como una combinación lineal de exponenciales complejas. Ese tipo de herramienta la vamos a utilizar a lo largo de todo el curso, entonces va a ser mucho más eh, interesante verla aplicada en la parte de análisis de Fourier, después cuando hagamos diseños de filtros, muestreo y algunos otros temas de este curso. Bien, entonces ahora lo que vamos a conversar son esas características que quedaron pendientes la clase pasada, de cuál es la diferencia entre una exponencial en tiempo continuo y una exponencial en tiempo discreto. Entonces, nuestra exponencial en tiempo continuo era esta e, que ya sabemos que es la constante de Euler, que es un número irracional, que es 2.7 y una infinidad de decimales. Esta constante de Euler es la base para esta exponencial compleja, j aquí minúscula es la operadora compleja j, omega t. Este operador complejo en Wolfram Matemática van a ver que es el L mayúscula. Y hay ciertas notaciones donde para el operador complejo es la I minúscula. Para el caso nuestro, el operador complejo va a ser la J. Entonces, esta de aquí es nuestra exponencial, exponencial continua compleja, o exponencial compleja en tiempo continuo. Este omega de aquí lo definimos la clase pasada como la frecuencia fundamental, que estaba definida como 2pi sobre periodo. De hecho, aquí ya podemos observar que existe una relación inversa entre frecuencia y periodo. Si aumenta el periodo de la señal, disminuye la frecuencia. Y si disminuye el periodo de la señal, también aumenta la frecuencia. Eso lo vamos a observar cuando hagamos más adelante unas simulaciones en Wolfram Matemática. Entonces, una de las características que tenía esta exponencial compleja tiempo continuo es que iba a ser siempre periódica. Todo el tiempo va a ser periódica. Recordemos que nuestra definición de periodicidad venía a partir de una de esas transformaciones de variable independiente que era el desplazamiento en el tiempo. Y decíamos que una señal es periódica cuando esta señal x de t es igual a la señal con un desplazamiento t mayúscula.
que sería el periodo fundamental de esta señal. Entonces, como esta señal es siempre periódica, ese periodo lo podemos extraer de esta ecuación de aquí, es igual a 2pi sobre este omega minúscula, que era nuestra frecuencia fundamental. En relación a lo que es la exponencial en tiempo discreto, la exponencial en tiempo discreto es e a la j omega n. Noten esta sutil diferencia en la notación. Aquí tenemos la t minúscula, que es nuestra variable independiente para las señales en tiempo continuo. Y por acá está esta n minúscula, que es nuestra variable independiente para señales en tiempo discreto. Entonces, en la notación misma ya les dice la naturaleza de la señal. Esta señal de aquí, que es una exponencial compleja en tiempo discreto, si nosotros hacemos un desplazamiento de frecuencia de 2pi, es decir, recuerden que el desplazamiento es sumarle o restarle una constante a nuestra variable independiente. En este caso, vamos a hacer que esta frecuencia tenga un desplazamiento omega de 2pi n. Si nosotros factorizamos esta exponencial, o sea, factorizar significa descomponer en factores. Como es una exponencial cuyo exponente, como ustedes pueden observar aquí, estamos sumando, la podemos factorizar haciendo el producto de dos exponenciales que tengan la misma base y separamos sus exponentes. Entonces aquí vamos a tener e a la j 2pi por n por e a la j omega sub 0 n. Ahora, aquí vamos a poner una flechita indicando que esto de aquí es otro procedimiento para acá. La igualdad lo vamos a probar más acá adelante. Esta señalcita de aquí, si nosotros la descomponemos utilizando la relación de Euler, que le podemos escribir por acá, esa relación de Euler. Esto es igual a coseno 2pi n más j seno 2pi n. Este n de aquí es un múltiplo entero que puede ser positivo o negativo, o sea, puede ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y así hasta el infinito nos va a dar que el coseno de un múltiplo entero de 2pi, si ustedes toman sus calculadoras van a ver que el 2pi es lo mismo que el coseno de 0, siempre va a ser 1. Para cualquier valor de n este siempre va a ser 1 y este de acá para cualquier valor de n siempre va a ser igual a 0. Es decir, que toda esta exponencial de aquí siempre va a ser igual a 1. Es decir, que nos va a caer simplemente esta exponencial aquí, que es e a la j omega sub 0 n. Y aquí lo que podemos observar es que un desplazamiento de frecuencia de 2pi nos da exactamente la misma exponencial compleja. Y a partir de eso nosotros podemos concluir que basta analizar una exponencial compleja en un intervalo de longitud 2pi, porque luego de 2pi se va repitiendo esta exponencial. ¿Cuál es ese intervalo de 2pi? Puede ser cualquiera. Aquí vamos a escribir dos intervalos. Por ejemplo, ese intervalo puede ser que la frecuencia esté entre 0 y 2pi, o bien que la frecuencia esté entre menos pi y pi. Ustedes pueden observar que estos dos intervalos tienen esa dimensión de 2pi. Esto lo vamos a ir encontrando más adelante en el análisis de Fourier. Aparecerá nuevamente esta característica. Y vamos a ver que en el caso de las series de Fourier, que es una descomposición en estas exponenciales cuando las señales son periódicas, tiene una característica de que son sus coeficientes espectrales que caracterizan a esa serie de Fourier finitos. Entonces, esta primera diferencia tiene esta exponencial compleja con relación a la exponencial compleja en tiempo continuo. A cada 2pi se va repitiendo. A cada 2pi se va repitiendo. Una de las cosas que vamos a encontrarnos más adelante es que tenemos el rango de la frecuencia. Aquí tenemos pi, aquí tenemos 2pi. Recuerden que esto se va repitiendo a cada 2pi. Cada intervalo de 2pi tenemos exactamente la misma señal. Aquí tenemos 2pi, 3pi, 4pi. Y lo que vamos a encontraros más adelante es que cuando estas exponenciales discretas están en torno de 0, 2pi, 4pi, o múltiplos pares de pi, se dice que son señales de baja frecuencia.
En cambio, cuando esa frecuencia está en torno de pi, 3pi o múltiplos impares de pi, se dice que es una señal de alta frecuencia. Entonces, estas señalitas verdes de aquí se denominan señales de baja frecuencia, que es lo mismo que decir que son señales que varían lentamente. Y estas señales de acá, que están en torno, su espectro en torno de, aunque espectro vamos a trabajar un poquito más adelante en series en análisis de Fourier, pero nos podemos adelantar con sus conceptos, se conocen como señales de alta frecuencia. Son términos que vamos a irnos encontrando más adelante conforme vayamos ingresando en el análisis de frecuencia. Entonces, esta es la primera diferencia. Es una señal que a cada 2pi se va replicando. Y la segunda diferencia entre una exponencial en tiempo discreto y una exponencial en tiempo continuo, que sería nuestra exponencial en tiempo discreto e a la j omega sub 0 n, y acá tendríamos e a la j omega sub 0 t minúscula, es que esta señal de aquí, la de tiempo discreto, es periódica, tiene una cierta periodicidad o se va a repetir cada ciertos instantes de tiempo. Es periódica con un periodo n mayor que 0 o bien positivo. Entonces, esa periodicidad nosotros la podemos mostrar utilizando la ecuación que analizamos la clase anterior, pero en este caso en tiempo discreto. La periodicidad en tiempo discreto implica que la señal se va repitiendo a lo largo del tiempo, que es lo mismo decir que nos vamos a encontrar con la misma secuencia xn después de n mayúscula instantes de tiempo. Entonces, esta exponencial de aquí debe cumplir con esta ecuación aquí, eso lo podemos mostrar. Entonces, e a la j omega sub 0 n tiene que ser igual a e a la j omega sub 0. Aquí ingresamos esto aquí, n más n mayúscula. Si factorizamos esta exponencial igual que hicimos en el paso previo, tendríamos aquí e a la j omega sub 0 n minúscula por e a la j omega sub 0 n mayúscula. Entonces, esta porción de aquí tiene que ser igual a esta porción de aquí. Para que eso suceda, esta exponencial de aquí de alguna forma tiene que ser igual que 1. Para que esa sea igual que 1, este término que está aquí, que es el, vamos a extraerlo acá, el omega sub 0, la frecuencia fundamental, multiplicada por el periodo fundamental debe ser múltiplo de 2pi. Vamos aquí con ese énfasis. Debe ser múltiplo de 2pi. Debe ser múltiplo de 2pi, múltiplo entero de 2pi. Es decir, que el omega sub 0 por n mayúscula, que es el periodo fundamental, tiene que ser m, que es un entero, por 2pi. Si nosotros reordenamos esta ecuación, vamos a tener que el omega sub 0 sobre 2pi quedaría igual a este m entero sobre n entero. Y este número de aquí se conoce como número racional. Un número racional es la división de dos enteros. Por ejemplo, sería 4 tercios, 4 es entero, 3 es entero. Y esta división de dos enteros nos da un número racional. Nos da un número racional. Entonces, la periodicidad de estas señales discretas está condicionada en que si nosotros extraemos el omega sub 0 de esa señal y lo dividimos para 2pi, y si ese resultado nos da un número racional, nosotros podemos decir que esa exponencial compleja en tiempo discreto es periódica. Entonces, en cuanto a la segunda diferencia de las exponenciales complejas tiempo continuo y las exponenciales complejas en tiempo discreto, es que mientras las exponenciales complejas en tiempo continuo son siempre periódicas para cualquier valor de omega minúsculo, en el caso discreto hay que hacer esta división que está aquí. Extraer el omega sub 0, que vamos a ver un ejercicio como se hace, que es algo muy sencillo. Lo dividimos para 2pi y si ese resultado nos da un número racional, nosotros decimos que esa exponencial en tiempo discreto compleja es periódica. Entonces vamos a hacer unos ejercicios para mostrar esta parte de la ecuación de aquí.
Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos esta señal. Noten que estamos utilizando aquí la notación de una señal discreta utilizando corchetes y la n minúscula, que es la variable independiente de en tiempo discreto. Esto es igual al coseno de 2pi por n sobre 12. Ahora, entonces vamos a utilizar esta ecuación que está aquí. Esta de aquí. Entonces, para extraer el omega sub 0 vamos a utilizar una reglita que es muy sencilla que también se aplica para señales en tiempo continuo. Entonces, para extraer el omega sub 0 vamos a escribir la ecuación genérica de una cosenoidal discreta. Entonces, la ecuación genérica, vamos a escribir aquí, es un coseno de omega sub 0 n. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente, es un paso muy sencillo. Si yo tengo un coseno con este argumento, yo digo que el omega sub 0 es todo lo que multiplica a n. Es muy, muy simple, como ustedes pueden observar, extraer el periodo fundamental de esta cosenoidal. Que todo lo que me multiplica a n es mi omega sub 0. Entonces observemos que aquí nosotros tenemos n. ¿Y quién está multiplicando a n? 2pi sobre 12. Entonces todo lo que multiplica a n, que en este caso es 2pi sobre 12, es el omega sub 0. Y justamente eso lo podemos ver haciendo la comparación con esta ecuación de genérica de una cosenoidal tiempo discreto. Entonces extraemos ese omega sub 0, que es 2pi sobre 12. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, una vez que hemos extraído el omega sub 0, lo dividimos para 2pi. Entonces vamos a dividir para 2pi este omega sub 0. Aquí lo dividimos para 2pi. Y aquí también lo dividimos para 2pi, que es lo mismo que multiplicar por 1 sobre 2pi. Entonces, una vez que hagamos esa división, tenemos que verificar que ese resultado es un número racional para determinar que esa cosenoidal es periódica. Entonces, podemos ver que aquí hacemos simplificamos, y esto es igual a 1 sobre 12. Y podemos ver justamente que este resultado de aquí nos da un número racional. Por tanto, esta señal de aquí sí es periódica. Esa señal de ahí sí es periódica. Vamos a hacer ahora un ejemplo similar, pero en el caso del resultado que vamos a obtener ahora, vamos a observar que la señal es no periódica. Entonces, en este primer ejemplo determinamos que la señal es periódica. En este segundo ejemplo tenemos esta secuencia, que es el coseno de n sextos. Y lo primero que hacemos es extraer el omega sub 0. Como ustedes pueden ver, es sencillo. Yo digo que todo lo que multiplica a n es mi omega sub 0. Aquí, ¿quién está multiplicando a n? Como ustedes pueden ver en esta expresión de aquí, en este argumento, lo que está multiplicando a n es justamente un sexto. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es coger ese omega sub 0, dividirlo para 2pi. Y ustedes ven que el resultado de aquí es 1 sobre 12pi. Y este es un número irracional. Y al ser un número irracional, podemos concluir que esta exponencial, esta cosenoidal discreta, es no periódica. Entonces, este paso que estamos haciendo de extraer omega sub 0 y dividir por 2pi es solo para señales en tiempo discreto. Las señales en tiempo continuo son siempre periódicas. Señales en tiempo continuo son siempre periódicas. Entonces, al igual que en el tiempo continuo, el periodo estaba definido como 2pi sobre omega sub 0. En tiempo discreto, este periodo está definido como 2pi sobre omega sub 0. Omega sub 0. Entonces, observen que estamos utilizando la t para señales que son tiempo continuo y la n mayúscula para señales que son en tiempo discreto. Similar a como hicimos en el caso de las señales continuas, a partir de una exponencial compleja podíamos generar una familia de exponenciales complejas con una característica de estar relacionadas de forma armónica, es decir, que todas eran múltiplos, todas esas frecuencias eran múltiplos enteros de una frecuencia fundamental y todas tenían periodo común. Y en el tiempo discreto
Sucede exactamente lo mismo, con la diferencia de que tenemos aquí, en cambio, un número finito de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Estas mismas exponenciales armónicamente relacionadas las vamos a utilizar en lo que es la serie de Fourier discreta, cuando cuando hagamos la descomposición o representación de una señal periódica en una combinación lineal de este tipo de exponenciales. Entonces, vamos a observar lo que no son las exponenciales periódicas, con un nombre particular que se dice armónicamente relacionadas. Armónicamente relacionadas. Exponenciales periódicas armónicamente relacionadas. Entonces, la notación es phi sub k de n. ¿Cuál era nuestra exponencial compleja? Tiempo discreto es e a la j omega sub 0 n. Ahora lo que vamos a hacer es a este omega sub 0 lo vamos a multiplicar por un entero. Entonces ese entero puede ser, por ejemplo, más 1, más 2, más 3, puede ser menos 4, menos 5, menos 6 y así. Inclusive puede ser 0. Entonces vamos a multiplicar este k omega sub 0 por un número entero. Entonces todas esas nuevas exponenciales van a tener una frecuencia que va a ser múltiplo entero de una frecuencia fundamental omega sub 0. Y eso lo vamos a definir acá como e a la j. Aquí escribimos k. Ya sabemos que el omega sub 0 es 2pi sobre n. De hecho, lo podemos escribir aquí utilizando esta ecuación, que el omega sub 0 es 2pi sobre n mayúscula. Escribámoslo acá de esta forma, 2pi sobre n mayúscula por n, donde este k es 0, más menos 1, más menos 2, y así. Entonces notemos que esta de aquí es otra forma de escribir esta frecuencia fundamental. Entonces lo que vamos a ver aquí es que esta exponencial compleja armónicamente relacionada, o este número de exponenciales complejas armónicamente relacionadas, es un número finito y es igual a n mayúscula. Es decir, que si el periodo de la señal es, por ejemplo, n mayúscula igual a 10, vamos a tener 10 exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Entonces eso lo vamos a probar aquí debajo. Entonces vamos a ver que phi de k más n, observen que este es n, es el variable independiente en tiempo discreto, y k es el factor que hace que sean múltiplos enteros de una cierta frecuencia fundamental omega sub 0. Entonces aquí vamos a observar que existen solamente n mayúsculas exponenciales complejas armónicamente relacionadas en tiempo discreto. Entonces una ecuación sencilla. Entonces aquí vamos a escribir e a la j. Noten que este k ahora va a valer k más n. Entonces este k de aquí lo reemplazo por k más n mayúscula. Aquí 2pi sobre n mayúscula por n. Similar como hicimos arriba, vamos a factorizar este término, es decir, separarlos en producto de dos factores. Entonces aquí vamos a tener e a la j k 2pi sobre n por n minúscula por e a la j 2pi n. Si recordamos un resultado anterior, vimos que este de aquí lo podemos descomponer utilizando la relación de Euler y quedaría coseno 2pi n más j seno de 2pi n. Para cualquier valor de n, aquí vamos a tener que esta cosenoidal siempre es igual a 1 y para cualquier valor de n, esta senoidal va a ser siempre igual a 0. Es decir, que esta exponencial va a ser siempre igual que 1 y va a ser igual esto de aquí a e a la j k 2pi sobre n por n, que justamente es igual a phi sub k de n, que la hemos definido en esta parte de aquí. Entonces, de esta forma nosotros podemos concluir que existen solamente n mayúscula exponenciales complejas armónicamente relacionadas en tiempo discreto. Entonces, con esto ya hemos mostrado las diferencias y características que tiene, por un lado,
Esta exponencial e a la j omega sub 0t, que es la exponencial compleja en tiempo continuo, y esta exponencial e a la j omega sub 0 n, que es la exponencial compleja en tiempo discreto, acá en tiempo continuo. Como les mencionaba, esas exponenciales complejas van a aparecer después en el análisis de Fourier. Entonces ahí vamos a retomar estos conceptos que hemos visto aquí ahora. Lo que vamos a ver ahora es otro tipo de señales base. Estas exponenciales complejas son señales base que nos sirven para descomponer otras señales, que pueden ser periódicas o no periódicas, a través del análisis de Fourier. Y lo que vamos a ver ahora es otro conjunto de señales que también nos sirve para descomponer gran variedad de señales y que puedan ser analizados a través de los sistemas lineales invariantes en el tiempo que veremos en los capítulos siguientes. Estas señales se conocen como el impulso unitario y el escalón unitario. Y el impulso unitario y el escalón unitario existen tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. Entonces vamos a ver esas. El nombre genérico se llaman señales base. Se denomina señales base por lo que nos sirven para descomponer otras señales. Entonces, una de esas señales base es la exponencial compleja. Otra señal base es el impulso unitario o simplemente impulso, que lo vamos a ver en breve. Y otra es el escalón. Ahora, hay autores que consideran también otra señal que se llama la rampa unitaria. Y también hay otros autores que consideran otra señal que se llama el doblete. El doblete está definido como la derivada del impulso, pero nosotros nos vamos a centrar en estas tres funciones base. La rampa la podemos construir a partir también del escalón. Esta de aquí, que es la exponencial compleja, ya la hemos analizado, la hemos caracterizado. Ahora nos vamos a encargar de conversar sobre el impulso y conversar sobre el escalón y cómo podemos utilizar esas señales para descomponer otras señales que sean mucho más fáciles de analizar en un sistema lineal invariante en el tiempo. Entonces vamos a iniciar con lo que es el tiempo discreto. En el tiempo discreto vamos a hablar del impulso. Este impulso también se lo suele llamar impulso unitario, porque tiene una amplitud 1, o simplemente como impulso. Simplemente como impulso. Entonces vamos a hacer el gráfico de un impulso unitario. Como ustedes pueden observar, si es tiempo discreto, vamos a tener aquí nuestra variable independiente n minúscula, y también al ser una secuencia discreta va a estar definida en instantes discretos del tiempo. Entonces aquí vamos a escribir 0, 1, 2, 3, 4 y aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces la definición de un impulso unitario es una señal que solamente tiene un único valor ubicado en el instante 0, que tiene una amplitud 1, y para los otros instantes, como ustedes pueden observar, la señal vale 0. Y este es el impulso unitario. Y obviamente esto de aquí sigue hasta más infinito, menos infinito. Entonces la forma de describir matemáticamente a este impulso es la letra griega delta. Delta de n es igual a 1, como ustedes pueden ver, vale 1 en el instante 0. Y vale 0 para cualquier otro instante distinto de 0. Entonces, esta letrita delta de aquí, a veces en la notación se confunde un poco. Hay así delta minúscula, también hay delta mayúscula. Entonces les voy a mostrar aquí cómo es esa letra delta para que de pronto ustedes tengan una mejor caligrafía que yo y la van a escribir correctamente. Esperemos a que se abra. Ya, entonces es esta letrita de aquí. Ustedes ya la pueden observar ahí. También este de aquí es este triángulo de aquí es la letra griega delta mayúscula.
Y esta de aquí es la letra delta minúscula, que es la que vamos a utilizar para escribir nuestro impulso unitario. Ustedes ya pueden escribir de una forma un poquito mejor que lo que la voy a escribir yo, porque me he dado cuenta que algunos estudiantes, como yo no la escribo tan perfiladas, a veces la escriben como una V o como un símbolo un poco extraño. Entonces, esta de aquí es nuestra función delta minúscula, que nos va a ayudar para escribir a nuestro impulso unitario. La otra señal base en tiempo discreto se conoce como escalón unitario. Escalón unitario. Esa palabra escalón obviamente tiene relación con cuando, por ejemplo, ustedes van a una casa y ven, bueno, su casa mismo, ¿no? Van subiendo gradas, esas gradas también se conocen como escalones. Todos tienen una forma similar a esta de aquí que la vamos a graficar a continuación. Entonces, el escalón unitario, hagamos primero la gráfica. Es una señal que a partir de la muestra 0, creamos aquí las otras muestras, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, puede ser por aquí. Entonces el escalón unitario es una señal que a partir del instante 0 vale 1. Aquí vale 1, aquí vale 1, aquí vale 1, y aquí vale 1, y aquí vale 1. Y así hasta más infinito. Entonces matemáticamente un escalón unitario lo vamos a escribir con la letra U minúscula, de n, y está definido que vale 1 para n mayor o igual que 0. Ustedes pueden ver que aquí está 0 y aquí estarían todos los n mayores o iguales que 0. Para este intervalo de aquí, ¿cuánto vale esta función? Vale 1, como está indicado aquí. Y vale 0 para n menor que 0. Entonces ya tenemos definido nuestro impulso unitario y nuestro escalón unitario. Y una de las cosas que vamos a mostrar a continuación es que si yo tengo yo puedo definir a este escalón a partir del impulso, yo puedo definir a mi impulso a partir del escalón. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, yo puedo definir mi impulso unitario como un escalón menos un escalón desplazada una muestra hacia la derecha. Y este tipo de operación de aquí se conoce como la primera diferencia del escalón. Así como hay para tiempo continuo lo que se denomina las ecuaciones diferenciales, en tiempo discreto están las ecuaciones de diferencia. Así como existe la primera derivada de una señal continua, en tiempo discreto se llaman diferencias y en este caso es la primera diferencia. Entonces la primera diferencia del escalón define al impulso unitario. De hecho, eso de aquí lo podemos probar gráficamente de una forma muy sencilla. Graficamos primero lo que es un impulso, perdón, un escalón. Este sería nuestro escalón. Aquí estaría 0, aquí estaría n. Y a ese escalón le vamos a restar otro escalón que ha sido desplazada una muestra hacia la derecha. Entonces, ese le vamos a poner acá. Y ha sido desplazada una muestra hacia la derecha. Sería por aquí. Con ese desplazamiento aquí valdría 0. Aquí valdría 1. Igual esto sigue para acá, esto sigue por acá. Por aquí tendremos muestras que valen 0 de nuestra definición del escalón. Entonces, si esta ecuación nosotros hacemos, aquí vale 1, esto vale 1, hacemos que esta función de aquí menos esta otra función de acá, ustedes pueden ver que este impulso con este impulso se va a cancelar, este impulso con este impulso se va a cancelar, igual este con este se cancela por la diferencia, porque sería 1 menos 1 en esa posición, y así para el resto de impulsos que vengan para acá está más infinito, y lo que nos va a quedar apenas es un impulso en 0, que es justamente nuestra definición del impulso unitario. Entonces ya sabemos cómo a partir de escalones calcular un impulso. Ahora vamos a ver cómo a partir de un impulso nosotros podemos
determinar un escalón. Entonces, hay dos formas para hacer eso. Entonces, la primera forma es que nosotros vamos a tener aquí aquí vamos a graficar a nuestro n. Este es delta n. Este es nuestro escalón. Y vamos a tener aquí una ventana de suma móvil que va a ir hasta n. Va a venir desde acá, desde menos infinito. Y todo lo que está aquí en este intervalo hasta n lo vamos a ir sumando. Observen que este n minúsculo de aquí es menor que 0. Entonces aquí tenemos para un n menor que 0. Como este n de aquí va a ir aumentando, vamos a ver cómo se va a ubicar cuando mantenemos aquí el mismo impulso. Y en este caso vamos a hacer que este n, como ustedes pueden observar aquí, este n es mayor que 0. Entonces escribamos aquí, este n es mayor que 0. Entonces, ¿cómo yo puedo, a partir de este impulso de aquí, crear un escalón? Lo que tengo que hacer es un sumatorio hasta este valor de n. Entonces, escribamos la ecuación y vamos a entender para qué nos sirven estos dos intervalos. Entonces, esa ecuación me dice que yo puedo escribir un escalón unitario haciendo la sumatoria desde m igual menos infinito hasta n, que es este n de aquí, que es este n de acá, de la función delta sub m. Entonces, este m de aquí es solamente una variable para que no se confunda la n, que es la variable independiente, con la m, que es la variable dependiente. Entonces, noten, hagamos aquí un análisis de este sumatorio. Entonces noten que si yo vengo sumando desde menos infinito hasta este n, siendo n menor que 0, yo estoy sumando valores que son iguales a 0. Y esta ecuación de aquí me va a dar 0 para n menor que 0. Yo sigo sumando desde menos infinito y ustedes pueden ver que conforme este n es mayor que 0, siempre voy a sumar una unidad. Para n, 0 va a valer 1. Para n1 va a valer 1. Para n2 va a valer 1, para n3 va a valer 1. Entonces, esto de aquí me va a dar justamente que va a valer 1 para n mayor que 0, mayor o igual que 0, y va a valer 0 para n menor que 0. Entonces, de esa forma nosotros podemos relacionar lo que es un impulso unitario y un escalón unitario. Y podemos decir que si yo tengo un impulso, puedo generar un escalón. Y si tengo un escalón, puedo generar un impulso a través de esta ecuación que hemos mostrado acá arriba, que se conoce como la primera diferencia del escalón, o a través de esta ecuación que hemos escrito acá abajo, que más adelante lo vamos a denominar en acumulador. Vamos a denominar acumulador. Y aquí vamos a escribir a continuación dos propiedades del impulso, que se conocen como propiedades de multiplicación por un impulso. Es decir, ¿qué pasa con una señal cuando yo la multiplico por un impulso o por un impulso desplazado? Esas propiedades las vamos a ir utilizando a lo largo de todo el curso, entonces poco a poco se les va a decir más fácil identificar esas dos propiedades. Entonces, la primera propiedad dice que cualquier señal discreta xn que es multiplicado por un impulso unitario, esto es igual a la señal discreta evaluada en el instante 0 multiplicado por delta de n. Es la primera propiedad. Y la segunda propiedad es similar. Dice que cualquier señal discreta que ha sido multiplicado por un impulso desplazado es igual a la señal evaluada en el desplazamiento, que aquí lo estamos etiquetando como n sub 0, multiplicado por el impulso desplazado. Entonces, estas son propiedades de multiplicación por un impulso. Ustedes pueden ver, son sencillas. Cualquier señal xn multiplicado por un impulso es la señal evaluada en 0 multiplicada por el impulso. Y una extensión de esta propiedad es que cualquier señal multiplicada por un impulso desplazado, este n sub 0 de aquí es genérico. Puede ser
mayor que 0, que haría que esto sea una señal que se atrasa, o un n sub 0 menor que 0, que va a hacer que esta señal de aquí sea adelante. Entonces, ese es, n sub 0 es genérico. Entonces, noten que aquí el desplazamiento de esta señal es n sub 0. Y lo que me dice la propiedad es que, que la señal se multiplica en ese desplazamiento, que es este n sub 0, multiplicado por el mismo impulso. Bien, entonces vamos a hacer una pausa de 15 minutos y vamos a analizar las características de lo que es impulso y escalón, pero en tiempo continuo. Entonces en 15 minutos nos volvemos a ver. Bien, entonces vamos a explorar las características de un escalón unitario y un impulso unitario en tiempo continuo. Entonces, en tiempo continuo, tenemos que nuestro escalón está definido como 0 para tiempos menores que 0 y para 1 para tiempos mayores que 0. Lo que vamos a mostrar es que esto de aquí tiene que ser estrictamente menor que 0 y estrictamente mayor que 0. Una de las preguntas que puede que asome es qué pasa en el instante 0. Vamos a verlo eso utilizando una aproximación. Entonces, en el instante t igual a 0, lo que vamos a ver es que aquí existe una discontinuidad. Una discontinuidad. Una discontinuidad ustedes la pueden ver más o menos que si esa fuera una gráfica. En un cierto instante de tiempo, te supongo, por ejemplo, ustedes pueden ver que existe ese salto en esa gráfica y eso es la discontinuidad. Algo que posiblemente ustedes ya lo han visto en cálculo. Entonces, esta señal está de aquí, ahora en tiempo continuo, que esté minúscula, graficada de esta forma, como justamente un escalón. Y esta es nuestra señalcita VT, que se denomina escalón unitario. Se llama escalón unitario porque tiene esta amplitud de 1, pero más vamos a llamarlo simplemente escalón unitario. Ahora, el impulso unitario, que es la funcióncita delta t. Recuerden que este es el delta minúscula, que es esta letra griega que está aquí. Es delta t. Está definido como la derivada del escalón unitario con respecto al tiempo. Y obviamente, como ustedes ya saben, que la operación contraria inversa de la derivada de la integral, nosotros podemos definir a nuestro escalón unitario como la integral desde menos infinito hasta t del impulso tau de tau. Ahora, una de las preguntas que ustedes pueden tener es que las derivadas en las discontinuidades no estaban definidos. Y vemos que esta señal aquí, que es nuestro escalón en el instante 0, tiene una discontinuidad y nosotros estamos derivando esa señal. Entonces, para entender qué sucede justamente en la derivación de esa discontinuidad, vamos a utilizar una función que es una rampa que la vamos a aproximar hacia un escalón. Entonces, la interpretación de esta derivada la vamos a explicar a partir de lo que es una función auxiliar, que la vamos a graficar aquí, una función auxiliar t, que es una rampa que va así hasta un valor delta. Y aquí esta rampa llega hasta 1. Entonces, esta señal de aquí la vamos a
la vamos a derivar, esta de aquí. Le vamos a sacar la derivada y a esa derivada le vamos a llamar delta subdelta de t. Ustedes pueden observar que aquí en esta anotación estoy utilizando los dos deltas, que es el delta minúsculo para la función impulso y este delta mayúscula para ese valorcito que lo vamos a aproximar a un límite. Por esta función se conoce o se la lee como delta subdelta de t. Entonces, este delta subdelta de t está definido como la derivada de esta funcióncita de aquí que la vamos a llamar u subdelta de t. La derivada de u subdelta de t con respecto al tiempo. Entonces, ustedes ya saben que la derivada de una constante, que sería la derivada de 1, ¿cuánto vale? 0. Y la derivada de una función lineal es igual a la pendiente. ¿Y cuánto vale esta pendiente de aquí? Esta pendiente de aquí es 1 sobre delta. Ustedes pueden calcular la pendiente con esa ecuación que es y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Donde tenemos x sub 1 y y sub 1 es un punto de la recta y x sub 2 y sub 2 es otro punto de la recta. Entonces, ustedes pueden calcular esta pendiente utilizando esa ecuación y esa pendiente es 1 sobre delta. O si sacan la derivada de esa rampa es justamente la pendiente que es 1 sobre delta. Entonces vamos a graficar aquí la función que vamos a graficar la función delta subdelta de t, que corresponde justamente a la derivada de esa u delta que tenemos aquí arriba. Y nos va a quedar que vale delta y tiene altura 1 sobre delta. ¿Cuánto vale el área de esta señal? El área de esta señal está de aquí. Es base por altura. ¿Cuánto vale la base? Base de delta. ¿Cuánto vale la altura? 1 sobre delta. Y el área es igual a 1. Ahora vamos a ver cómo cambia esa área para diferentes valores de delta. Vamos a tomar aquí t y vamos a colocar por aquí delta. Noten que este delta de aquí es más angosto que este de aquí. Y vamos a tener que, si hacemos el delta más pequeño en la base, aquí como en la altura tenemos 1 sobre delta, se va a hacer más alto. Entonces, ¿cuánto vale toda esta área que está aquí? Utilizando la misma ecuación es igual base, que es delta, por altura, 1 sobre delta, que es igual a 1. Entonces, con estas dos gráficas nosotros podemos entender que si este delta de aquí se va haciendo cada vez más próximo a 0, este 1 sobre delta también va a ir creciendo en su amplitud, pero el área va a seguir siempre siendo a 1 conforme delta se aproxima a 0. Entonces, nosotros podemos definir a nuestro impulso delta t como el límite cuando este delta mayúscula tiende a 0, que es este valorcito que está aquí en la base, de la función delta subdelta de t, que es este rectángulo que está graficado aquí. Entonces, de esta forma nosotros podemos entender esta ecuación que está aquí, que es justamente la derivada de una señal que tiene una discontinuidad en el instante 0, pero si hacemos estas aproximaciones con esta función auxiliar u sub delta de t, la derivamos a esa función y tenemos la otra función auxiliar delta sub delta de t y aplicamos límites. Vemos que justamente podemos definir a nuestra función delta a partir de esta aproximación. Y esta aproximación de aquí es la derivada de esa función delta sub delta de t con respecto al tiempo. Y realizamos este límite que delta tienda a 0. Una de las cosas que hay que observar aquí en esta función impulso unitario. ¿Dónde está la función impulso unitario? Ah, no, todavía no le hemos definido a esa función impulso unitario. Es que esta función impulso unitario, delta t, está definida como 1 para t igual a 0 y 0 para t distinto de 0. Una de las cosas que hay que notar es que este 1 de aquí, para nosotros, va a ser
este uno de acá que es el área. Entonces la gráfica de esta función delta de t en el instante 0, vamos a tener una señalcita que se le etiqueta con una flecha. Eso hay que tener en cuenta. Y este 1 de aquí representa el área. Y esta es nuestra función delta de t, que corresponde al impulso unitario en tiempo continuo. Corresponde al impulso unitario en tiempo continuo. Entonces, observen que nosotros, al igual que en el caso discreto, donde nosotros tenemos un impulso y podemos definir un escalón a partir de ese impulso, y tenemos un escalón y podemos definir el impulso a partir de ese escalón, aquí es similar. Con delta t yo puedo generar un escalón y con un escalón yo puedo generar un impulso. Generar un impulso a partir de un escalón viene justamente de la definición de esta función delta t, que es la derivada del escalón unitario con respecto al tiempo. Pero vamos a ver cómo nosotros podemos conseguir un escalón a partir de un impulso. Entonces aquí es un procedimiento similar al que hicimos con ustedes allá arriba. Tenemos aquí nuestro impulso con área 1 delta t. Entonces aquí vamos a tener una ventana de integración que va a venir aquí, t, desde menos infinito hasta un t, y podemos ver que este t es menor que 0. Y vamos a tener otra ventana de integración que va a venir a este t. Ustedes pueden ver que este t de aquí es un t mayor que 0. Entonces vamos con el intervalo de integración que va desde mis infinito hasta este t rojo. Entonces yo hago la integral de todo este intervalo de aquí hasta un t menor que 0. Ustedes pueden ver que lo que voy a sumar es una señal que tiene valor 0. Entonces la integral antes de 0 vale 0. Pero si yo continúo con la integración a partir de 0 en adelante hasta un t mayor que 0, recuerden que la integral calcule el área debajo de una curva y esta señalcita de aquí tiene área 1. Entonces el resultado siempre va a ser igual a 1. Entonces de esa forma yo puedo definir a mi escalón como la integral desde menos infinito hasta un cierto t, que puede ser este t de aquí menor que 0 o este t de aquí menor que 0, en función delta tau de tau. Entonces ya tengo, hemos mostrado que podemos conseguir un escalón a partir de un impulso. Similar al caso discreto, este impulso tiene dos propiedades que las vamos a ir utilizando a lo largo del curso. Más adelante estas propiedades también se relacionan con una operación que se conoce como la convolución, que sirve para determinar la salida de un sistema lineal invariante en el tiempo. Entonces, esa propiedad dice, la primera propiedad dice que cualquier señal que es multiplicada por un impulso es igual a la señal evaluada en el instante 0 multiplicada por el impulso. Y la segunda propiedad dice que cualquier señal que es multiplicada por un impulso que ha sido desplazado t sub 0 posiciones, igual este t sub 0 es genérico, que puede ser un impulso adelantado o atrasado, es igual a la señal x evaluada en ese desplazamiento t sub 0 multiplicado por ese impulso. Entonces la señal, bueno, entonces la señal multiplicada por un impulso es la señal evaluada en 0 multiplicada por el impulso. Y la señal multiplicada por un impulso que ha sido desplazado t sub 0 posiciones es esa señal evaluada en ese desplazamiento multiplicado por ese mismo impulso. Son similares a esas propiedades que vimos con ustedes más arriba. Veamos si las ubicamos. Ah, no, ya las he borrado. Pero en sus notas ya las pueden tener. Entonces, esta propiedad en particular se conoce como propiedad de selección del impulso. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de estas funciones que hemos visto.
Entonces tenemos aquí una señal en tiempo continuo que va a tener el formato que les voy a dibujar aquí. Entonces esta señal, aquí está 0, aquí está 1, aquí está 3, aquí está 2, aquí está 4. Aquí tiene amplitud -1, aquí tiene amplitud +1 y por acá tiene amplitud +2. Entonces pueden ver que este es un conjunto de escalones. Tengo, hasta aquí vale 0, luego este escalón vale 2, en el instante 2 este escalón viene a valer -1 y en el instante 4 ese escalón vuelve a valer 1. Entonces esta señal de aquí, que la vamos a llamar señal x de t, la podemos escribir como una suma de escalones desplazados en el tiempo. Entonces esta señal x de t es igual a un escalón desplazado que sería esta porción de aquí, que tiene amplitud 2. Entonces serían 2 u de t menos 1. Y ven que vale 2 hasta el instante 2. En el instante 2 empieza a valer -1. Entonces si yo tengo una amplitud de 2, para que valga -1 tengo que restarle 3. Entonces aquí sería -3 u de t menos 2. Y eso tiene una duración hasta el instante 4. Noten que en el instante 4 vale -1 y termina valiendo +1 la señal. Entonces tengo que sumarle 2. Más 2 u de t menos 4. Entonces ustedes pueden observar que yo puedo escribir esta señal de aquí, que es una forma de onda cuadrada. Lo podemos ver aquí. Esta ya la puedo escribir como una combinación lineal o una suma de escalones ponderados. Hay una palabra que vamos a utilizar aquí que es la palabra ponderar, que se la podemos hacer equivalente como multiplicar. Entonces, ponderar significa multiplicar. Entonces, esta señal x de t es igual a una combinación de escalones desplazados ponderados. Noten que este desplazamiento son dos posiciones a la derecha y está ponderado o multiplicado por -3. Y estas son 4 posiciones a la derecha y está multiplicado por 2. Entonces, nosotros de esta señal de aquí queremos calcular la derivada de x de t. Y en la definición que nosotros vimos arriba, mostramos que la derivada del escalón unitario nos generaba esta función de aquí, que es el impulso unitario continuo. Entonces, esta derivada que es x' de t, si derivamos este escalón de aquí, ya sabemos que eso nos va a dar un impulso. Entonces va a ser 2 delta de t menos 1 menos 3 delta de t menos 2 más 2 delta de t menos 4. Entonces esta señalcita que es producto de la derivada la podemos graficar. Entonces noten que tenemos aquí un impulso que está en la posición 1, será una posición desplazada hacia la derecha y que tiene área 2. Entonces aquí podemos nosotros colocar esta señalcita que tiene área 2. Luego tenemos en la posición 2, un impulso que tiene un área -3. Y después tenemos un impulso en la posición 4 que tiene un área de 2. Y esta es mi señal x' de t, x' de t. Este de aquí es el ejemplo 1.7. Es el ejemplo 1.7 del libro de Oppenheim, que ustedes ya lo tienen. Y en ese libro de Oppenheim, ustedes van a ver que si hacemos la integral de esta señal de aquí, desde -infinito hasta t, vamos a recuperar esta señal que está acá, que es esta señal escalonada.
Eso lo pueden hacer ustedes como ejercicio. Es decir que yo puedo recuperar mi señal xt como la integral desde menos infinito hasta t de esta señal x' de t, que es la que hemos graficado aquí, de t. Entonces ustedes van a ir haciendo una ventana móvil hasta aquí, otra ventana móvil hasta acá, otra ventana móvil hasta aquí. El hecho que van a hacer 3 integrales, cada integral le va a dar una de esas amplitudes de la señal x de t que está arriba. Entonces aquí ya hemos analizado 3 señales base que vamos a utilizar a lo largo del curso. Se conocen o se denominan señales base porque sirven para descomponer otro tipo de señales utilizando estas señales base que están aquí. Entonces una de esas señales base ha sido la exponencial compleja, tanto en tiempo continuo como tiempo discreto. La otra señal base es el impulso. Puede decirse impulso unitario o simplemente impulso. En tiempo continuo con la letra minúscula delta y en tiempo discreto con la letra minúscula delta. Y la otra función base es el escalón. Con la función, con la letra U minúscula, U de t y U de n. También hemos mostrado cómo podemos calcular una de esas funciones a partir de la otra. Entonces estas exponenciales complejas, impulsos y escalones los vamos a utilizar en la parte de análisis en frecuencia, análisis de Fourier más adelante. Y también en el capítulo de los sistemas lineales, cuando conversemos de una operación que se conoce como la convolución. Entonces lo que vamos a ver ahorita es una clasificación de los sistemas. Y esa clasificación de los sistemas los divide en sistemas en tiempo continuo y sistemas en tiempo discreto. Recordemos que en nuestra definición de sistemas que vimos en la clase anterior, un sistema es aquel bloque que produce una transformación en la señal. Por eso ustedes han de ver en el libro de Shawn que una forma de describir un sistema es T y esa notación con las llaves. Entonces, su sistema produce una transformación en la señal. O en particular, una transformación en la información que vamos a enviar. Entonces, para representar un sistema, nosotros vamos a utilizar un bloque o una gráfica que es la que les voy a escribir aquí. X de t para nosotros va a ser nuestra señal de entrada que va a venir a un sistema, que va a ser este cajoncito que les voy a dibujar aquí. Aquí tenemos un sistema en tiempo continuo o simplemente un sistema continuo. Y a la salida del bloquecito, con una flecha etiqueto cuál es la respuesta que tiene ese sistema y vamos a utilizar nosotros la letra Y minúscula para etiquetar a la salida del sistema o la respuesta del sistema. Y para el tiempo discreto es una notación similar. Tenemos por aquí la entrada xn, que viene a un sistema discreto. Y este sistema discreto va a tener una salida o respuesta que va a ser y de n. Entonces aquí vamos a escribir las etiquetas. X casi siempre vamos a utilizar como la letra para describir la entrada al sistema. Este en sí es el sistema que va a producir una transformación en la salida. Y esta señalcita de aquí ya tiene dos nombres que los vamos a ir utilizando en el curso. La primera es obviamente la salida del sistema, pero otra forma también de etiquetarla es la respuesta del sistema. Puede ser salida o puede ser respuesta del sistema. Entonces, estos cajoncitos de aquí van a representar una cierta operación que más adelante vamos a centrarnos en una en particular que se conoce como la convolución, que es exclusiva de los sistemas que son lineales, invariantes en el tiempo, y un poco más adelante vamos a ver qué significa que un sistema sea lineal y qué significa que sea invariante en el tiempo.
Y dependiendo de cómo nosotros conectemos estos bloques o estos sistemas, vamos a tener una configuración serie paralelo, una interconexión serie paralelo y una interconexión de retroalimentación. Algo similar a lo que ustedes posiblemente ya vieron en teoría de circuitos. Entonces, una conexión serie de estos sistemas, que si aquí tengo mi entrada, voy a escribir aquí en tiempo continuo, pero eso es válido también para tiempo discreto. Aquí tengo, esto viene a mi sistema 1, la salida de mi sistema 1 es la entrada a mi sistema 2, y aquí voy a tener la salida del sistema. Esa se conoce una conexión serie. Que la salida de un sistema es la entrada del otro sistema. Aquí tengo apenas una conexión de 2 sistemas. Puedo tener muchos más sistemas en serie. La otra es una conexión paralelo, donde viene aquí nuestra entrada. Por acá viene el sistema 1. Por acá viene la misma entrada, va hacia el sistema 2. Y esas dos salidas las sumo y me dan la respuesta del sistema. Es la conexión en paralelo. La conexión serie paralelo es que podría tener por un ramal sistema 1 conectado en serie con un sistema 2. Y eso en paralelo vendría con un sistema 3. Y acá yo sumaría esas respuestas individuales y me generaría la salida de este sistema. Entonces la conexión serie y paralelo. Como ustedes pueden, es una combinación de lo que es conexión serie y conexión paralela. Y la otra es la de interconexión de retroalimentación. La conexión de retroalimentación, tengo aquí mi entrada, que es procesada por un sistema 1. Y esa salida del sistema 1 viene aquí a un sistema 2 y eso se suma a este valorcito que está aquí. Y por acá tengo mi salida. Es la retroalimentación, está justamente en este lazo que está aquí. Entonces estas 4 interconexiones, como ustedes pueden ver, tienen mucho de relación con lo que es eso que ustedes han visto en teoría de circuitos, cuando coloco resistencias en serie, en paralelo o serie paralelo. Esto también de la interconexión de retroalimentación. Y vamos más adelante a ver que dependiendo si es serie o paralelo, yo tengo que realizar las operaciones en un orden determinado para poder encontrar la respuesta o salida del sistema que le hemos etiquetado con esta señalcita Y de T. Entonces lo que vamos a ver ahora son unas propiedades de estos sistemas, propiedades de estos bloquecitos que están ahí. Y nos vamos a centrar particularmente en 2 propiedades, que es la linealidad y la invarianza al tiempo. Entonces vamos a ver esas propiedades de los sistemas. Esas propiedades de los sistemas. Entonces la primera propiedad tiene que ver con algo que se conoce como la memoria. Esto de la memoria en electrónica digital, ustedes lo trabajan con los flip-flops. O sea, un flip-flop lo que hace es almacenar durante un ciclo de reloj un bit. Y si hago una cascada de flip-flops, puedo almacenar por ese ciclo de reloj una cadena de bits. Entonces, memoria en el ámbito de circuitos está integrado por flip-flops. Entonces, vamos a tener sistemas con memoria y sistemas sin memoria. Entonces, un sistema sin memoria es muy simple de definir. Un sistema sin memoria es ese sistema donde la salida depende únicamente de la entrada en ese instante de tiempo. Que podríamos decir que la salida al mediodía depende de la entrada al mediodía. O que la salida en el instante 10 depende exclusivamente de la entrada en el instante 10. Cuando se tiene esa característica, nosotros decimos que es un sistema sin memoria. En cualquier otro caso diferente, decimos que tenemos un sistema con memoria. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir aquí, tenemos que la salida YDT del sistema es 2 veces el valor de la entrada menos
el cuadrado de la entrada, todo eso al cuadrado. Entonces aquí podemos entender lo que significa eso, que la salida depende solamente del instante presente. Por ejemplo, si quiero calcular la salida en el instante 6, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por 2 la entrada en el instante 6 menos el cuadrado de la entrada en el instante 6 y todo eso elevarlo al cuadrado. Y es sencillo, ¿no? La salida en un cierto instante de tiempo depende de la entrada en ese instante de tiempo particular. Eso es un sistema sin memoria. Ese es un sistema sin memoria. Un ejemplo de un sistema con memoria en tiempo discreto sería, por ejemplo, un sistema con memoria, pero en tiempo discreto sería un tipo de operación que se conoce como el acumulador. Este acumulador también se conoce como el sumador. Entonces vamos a ver cuál es el de un acumulador en una gráfica que vamos a escribir aquí. 0, 1, 2, 3. Entonces vamos a poner que aquí esta señalita aquí vale 1, aquí vale 2, aquí vale 1 y aquí vale 4. Todo lo que va a hacer el acumulador, el sistema que vamos a escribir más adelante en la ecuación es sumar todos estos valores que están aquí. Entonces el acumulador vendría por este menos infinito y vendría caminando. En este instante el acumulador valdría 1. Sigue caminando en este instante tendríamos 1 y 2, valdría 3. Seguimos caminando en este instante valdría 1, que sería, tomaría el 1, que sería 3 más 1, 4. Seguimos caminando y en este instante vale 4. Acumulado con este 4 de acá vale 8. Entonces el sistema acumulador funciona tal como lo he mostrado en esta gráfica pequeña, que es nada más y nada menos que un sumador. Entonces la salida del acumulador, noten que aquí nosotros tendríamos y de n y todas estas muestras de aquí serían x de n es igual a la sumatoria desde menos infinito hasta n de la señal de entrada que está aquí puesta en función de k. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, la salida en n igual a 3, tengo que sumar todos los valores de la entrada desde menos infinito hasta 3. Ustedes pueden ver que la salida del acumulador en n igual a 3, que sería un y de 3, sería justamente, en este caso coincide con 3, que sería 2 más 1. Ese es el sumatorio de esta señal. Entonces, este aquí es un sistema con memoria, porque para yo saber, por ejemplo, la salida en el instante 8, yo necesito saber cuál es la salida, o de alguna forma haber almacenado la salida en el instante 4. Otro ejemplo de un sistema con memoria es el sistema de un retraso, que es y de n igual x de n menos 1. Entonces, si nosotros recordamos cuál es la definición de un sistema sin memoria, es el sistema donde la salida en un instante de tiempo depende exclusivamente de la entrada en ese instante de tiempo. En cualquier otro caso es un sistema con memoria. Entonces veamos por qué este retraso es un retraso o atraso o desplazamiento hacia la derecha de la señal, es un sistema con memoria. Porque para yo determinar la salida en el instante 10, por ejemplo, yo necesito la entrada en el instante 9, ¿cierto? Porque aquí tendríamos 10 menos 1, que daría 9. Entonces, para saber la salida en el instante 10, yo necesito saber el valor de la entrada en el instante 9. El instante 9 es un valor pasado que de alguna forma tuvo que ser almacenado en memoria, entonces este sistema trazador es un sistema con memoria. Bien, vamos a ver la siguiente propiedad, que es la propiedad de que un sistema sea invertible. Que un sistema sea invertible. Entonces, más o menos, la idea de que un sistema sea invertible es que
Usted tiene una cantidad, vamos a poner una magnitud que está adquiriendo con un sensor. Pasa por un sistema que hace que esa magnitud aumente el doble. Y después pasa por otro sistema donde hace que esa magnitud disminuya a la mitad. Y lo que tengo a la salida es justamente la misma entrada que ha pasado por esos dos sistemas en serie. Y si eso acontece, decimos que ese sistema es invertible. Entonces vamos a ver unos ejemplos de esos sistemas invertibles. Entonces, en nuestro contexto, un sistema es invertible si existe un sistema inverso que se coloca en serie que va a generar en su salida la misma entrada a ese sistema que ha sido invertible. Entonces, en el ejemplo gráfico va a quedar mucho más claro lo que es un sistema invertible. Tengo una entrada XN que viene a un cierto sistema y me da como respuesta Y de N. Si esta salida yo lo coloco como entrada de un sistema que es un sistema inverso, y si yo observo que la salida de este sistema inverso tengo exactamente la misma entrada X de N como salida, yo digo que este es un sistema invertible. Entonces vamos con el ejemplo. El ejemplo lo vamos a hacer en tiempo continuo. Aquí esto está en tiempo discreto. Ustedes pueden ver que estoy utilizando la N minúscula y los corchetes. Entonces un ejemplo muy sencillo que es similar al que yo les comenté al inicio de esta propiedad. Vamos a suponer que tengo aquí X de T que entra a un sistema que me va a dar como salida el doble de ese sistema. Entonces aquí lo que yo voy a observar es que Y de T es justamente el doble de la entrada. Por ejemplo, si aquí entrara 5, esa es la magnitud 5, este sistema tendría que dar la salida 10. Y aquí conozco un sistema en cascada que va a dar la señal omega t, que va a tomar esa señal Y de t y la va a dividir para 2. Entonces este 10 que entra aquí lo divide para 2 y aquí sale 5. Y este valor de aquí es justamente igual a la entrada. Entonces en ese caso yo digo que tengo un sistema que es invertible. Un sistema que es invertible. Vamos a ver dos ejemplos de sistemas que son no invertibles. De alguna forma, para que no sea invertible, este primer sistema tiene que robarme parte de esa información que no la puede recuperar el otro sistema. Un sistema que no es invertible es el sistema cuya salida siempre es igual a 0. O sea, si a un sistema yo le ingreso cualquier magnitud, positiva, negativa, 0 inclusive, y observo la salida que vale 0, el sistema es no invertible porque a partir de ese valor 0 no puedo recuperar ese valor que he ingresado. Otro ejemplo que es un poco contraintuitivo es este de x cuadrado. Vamos a ver por qué este sistema x cuadrado no es invertible. Entonces venimos para aquí, toma la señal para generar esta primera salida y le eleva al cuadrado. Aquí está la entrada xt. Y obviamente la señal inversa es, o en apariencia, el sistema inverso sería esta raíz que está aquí y aquí me saldría una señal wt. Y la pregunta es si esta señal wt es igual a x de t. Vamos a ver que en la mitad de los casos no es igual. Vamos a hacer eso con un ejemplo. Supongamos que aquí entra 4. Si lo elevo al cuadrado sale 16. Y si se calcula la raíz cuadrada va a salir 4. En este caso, la entrada es igual a la salida en estos dos sistemas que están en cascada y en apariencia es un sistema invertible. Pero ¿qué sucede si en lugar de 4 ingresara menos 4? Pasa por este primer sistema y tendríamos aquí más 16. Pasa por otro sistema de aquí, tendríamos más 4. Entonces ustedes pueden ver que aquí me ingresó una magnitud con signo negativo y aquí me salió una magnitud con signo positivo. Entonces yo en mi salida, en este sistema de aquí, voy a tener la magnitud de la señal de entrada, pero el signo, que puede ser positivo o negativo, se pierde en esta operación del cuadrado. Entonces, si yo observo un 4, no sé si es que correspondió a un más 2 o a un menos 2. Entonces, este sistema de aquí no es invertible.
Vamos con otro ejemplo, que ese ejemplo se llama la causalidad. Pero otra propiedad. Causalidad. No confundan esta palabra con un término que se utiliza, que es casualidad. Casualidad significa coincidencia, pero en este caso causalidad va a provenir de causa. Entonces no confundan causalidad con casualidad. Es un error común que a veces suele acontecer. Esta causalidad también se conoce como sistema no anticipativo. Ya vamos a ver por qué usamos esta palabra anticipativo. Entonces, un sistema es causal cuando la salida en cualquier instante de tiempo depende de valores presentes y pasados de la entrada. No depende de valores futuros. Y en este caso particular, todos los sistemas sin memoria son causales. Entonces, simple la definición de causalidad. Pues podemos ponerlo así. Vamos a poner que aquí está. Este instante cero es el presente. Todo esto de aquí es el pasado. Y todo esto de acá es el futuro. Y que esto de aquí es la entrada. Entonces, para que el sistema sea causal, la salida tiene que depender del instante presente y instantes pasados. No depende de instantes futuros. Al no depender de instantes futuros es a lo que se refiere a no anticipativo. El sistema causal es aquel cuya salida depende de instantes presentes y pasados de la señal de entrada. Ya, eso es un sistema causal. Más adelante van a aparecer señales que son causales y cuando no cumple esta característica se llaman sistemas anticausales. Vamos con otra propiedad. ¿Dónde está la otra propiedad? La otra propiedad se conoce como estabilidad. Y aquí en esta definición de estabilidad vamos a utilizar un término que es acotado o acotada. Y para nosotros acotada va a ser un sinónimo de finito o finita. O sea, es una cantidad que podemos medir. Entonces, la estabilidad también se conoce como sistemas vivo. Es una denominación que viene del inglés. Vamos a escribir aquí. La entrada acotada va a producir una salida acotada. Entonces, un sistema se dice que es estable si yo a la entrada del sistema, vamos a poner aquí, entrada y salida. Si a la entrada del sistema yo coloco una señal que es acotada, es decir, que va a ser menor a un parámetro b, yo voy a tener una salida y de t que también es acotada o finita. Un ejemplo de un sistema que es inestable, es decir, que no cumple con esa característica de que si ingreso una señal acotada voy a tener una salida acotada, es un cortocircuito que sucede cuando ustedes están trabajando en el protoboard. Ustedes ingresan un voltaje finito, que puede ser 5 voltios, pero si en algún punto existe una resistencia muy pequeña que tiende a ser, por ejemplo, un único cable, eso va a hacer que la corriente crezca mucho o tiende a crecer hacia el infinito. Y ya saben lo que produce eso, se va a quemar el circuito. Entonces un cortocircuito es un ejemplo de un sistema inestable. Ingresa una señal finita, que es el voltaje, y por acá sale una señal con una amplitud muy alta, que es una corriente que tiende al infinito. Sería un ejemplo de un sistema inestable. Entonces, esa es la definición de lo que es un sistema estable. Una entrada acotada produce una salida que es acotada. Entonces, para las dos propiedades que vamos a ver ahora más adelante, que van a definir en sí mucho del contenido que vamos a ver en el curso, y en particular las vamos a analizar a profundidad en el capítulo 2. Vamos a hacer otra pausa de 15 minutos y vamos a conversar lo que significa que un sistema sea invariante del tiempo y que un sistema sea
lineal. Entonces, en 15 minutos continuamos. Bien, vamos a explorar esas dos características que vamos a ver de forma mucho más detallada en el capítulo 2, que es cuando un sistema es invariante del tiempo y cuando el sistema tiene la característica de ser lineal. Vamos a borrar aquí, vamos a ver cómo definimos que un sistema es invariante del tiempo. Entonces, para definir que un sistema es invariante del tiempo, vamos a escribir primero el bloque, invariante del tiempo. El sistema es invariante. Esa palabrita invariante también la podemos entender como que no varía. O también puede decir que no cambia su característica a lo largo del tiempo. Entonces vamos a escribir el esquemático y luego vamos a interpretar ese esquemático. Vamos a hacer primero en tiempo continuo. En tiempo continuo, si tenemos un sistema que la señal es x de t, aquí antes de venir aquí vamos a conversar un poquito sobre una notación simplificada de un sistema. En la notación que escribimos arriba tenemos que una entrada x de t venía a un cierto sistema que estaba representado con este bloquecito de aquí y teníamos la salida o respuesta y de t. Una forma simplificada de escribir esto es decir que x de t pasa por un sistema y lo vamos a identificar simplemente con una flecha. Esta flecha es exactamente lo mismo que está aquí arriba con este bloquecito. Es una forma simplificada de escribir lo que es un sistema. Entonces tenemos un sistema cuya salida es la señal y de t. Si es que esta entrada de aquí ha sido desplazada en el tiempo, vamos a suponer un tiempo t sub 0, lo que yo voy a observar en la salida es exactamente la misma señal y, pero desplazada en el mismo desplazamiento que la señal de entrada. Cuando se cumple con esta característica, yo digo que el sistema es un sistema invariante del tiempo o un sistema que no varía a lo largo del tiempo. Entonces lo puedo interpretar como que un desplazamiento de la entrada produce la misma salida, simplemente desplazada. En tiempo discreto es muy similar esta característica. Si tengo una señal cuya entrada es x de n y produce como salida la secuencia y de n, si esta entrada de aquí ha sido desplazada n sub 0 posición, que puede ser un adelanto o un atraso, el sistema es invariante del tiempo si yo observo la misma salida y, pero desplazada n sub 0 posiciones. Y ese es un ejemplo de un sistema que es invariante del tiempo. A ver, veamos un ejemplo por aquí. Ya, entonces vamos a ver un ejemplo que no cumple con estas condiciones que están aquí. Es decir, vamos a tener en este caso un sistema que es variante a lo largo del tiempo. Entonces, yo tengo una señal x de t que entra a un cierto sistema y lo que me da como salida es la señalita y de t, que es la misma entrada, pero escalada en el tiempo. Si recordamos de la clase anterior, este tipo de operación es una transformación de variable independiente, donde estamos haciendo un escalamiento de la señal. Y lo que sucede con el tiempo, tal como ustedes ven aquí, el tiempo se hace 2 veces más grande. Por lo tanto, yo voy a observar que mi señal se hace 2 veces más pequeña, que también puede decirse que la señal se acelera o se hace más angosta. Entonces vemos que si cumple con esta característica de que al momento de que yo haga un desplazamiento temporal de mi señal, este sistema se comporta como la misma salida y, pero desplazado. O sea, si cumple esto de aquí, digo que el sistema es invariante del tiempo. Si no lo cumple, es un sistema que es variante en el tiempo. Entonces, para hacer eso, hagamos esta operación aquí y veamos qué sucede. Entonces, supongamos que tenemos aquí una señal que está acotada entre -2 y +2. Y estaba así mi señal x sub 1 de t. Vamos a etiquetar con x ese y sub 1 de t.
entra a mi sistema y lo que va a suceder es justamente esta aceleración en un factor de 2. En lugar de ir de -2 a 2, como el tiempo se hace 2 veces más grande, voy a ver que mi señal se hace 2 veces más pequeña y va a ir desde -1 hasta 1. Como comentamos la clase anterior, las amplitudes no cambian en la transformación de variable independiente. Entonces, por eso aquí no nos interesa saber cuál es esta amplitud, porque va a ser la misma, puede ser cualquier valor. Entonces, vamos aquí a hacer esta parte de la propiedad, a desplazar la t sub 0 posiciones a la derecha. En este caso, vamos a generar aquí la señal x sub 2 de t, que va a ser la señal x sub 1, pero desplazada 2 unidades hacia la derecha. Entonces vamos a graficar esa señal desplazada 2 unidades hacia la derecha. Ya va a estar ubicada aquí en 4t. Entonces dice que si la señal ha sido desplazada en el tiempo, debería darme la misma señal desplazada 2 posiciones en el tiempo. Y lo que vamos a observar aquí es que lo que nosotros obtenemos es la señal desplazada, pero solamente de 0 hasta 2. Entonces aquí tendremos señal y sub 2 de t, y sub 2 de t. Entonces aquí claramente podemos ver que esta señal de aquí con esta señal de aquí son dos señales distintas. Por lo tanto, este sistema que hace un escalamiento en el tiempo es un sistema que es variante en el tiempo. Es un sistema que es variante en el tiempo. La siguiente propiedad, que es la propiedad de la linealidad, está compuesta de dos propiedades que se conoce como la propiedad aditiva y la propiedad de escalamiento. Propiedad de linealidad. Esa propiedad de linealidad ustedes ya la han trabajado, por ejemplo, en la derivada en la integral. Por ejemplo, si yo tenía, vamos a suponer, 2x² más 3x, y yo quería sacar la derivada de esta función, sacaba la derivada de esta y le sumaba la derivada de esta otra función. Y algo relacionado con eso tiene justamente que ver esta propiedad de la linealidad. Entonces, de alguna forma, esta propiedad ustedes ya han trabajado en la parte de derivadas, también una integración es lo mismo. Se lleva la integración de la suma de dos funciones, es igual a la suma de las integrales de cada una de esas funciones. Entonces, la linealidad está compuesta de dos propiedades que en conjunto se llama la propiedad de superposición. Propiedad de superposición. Entonces, decir que es lineal es lo mismo que decir que cumple con esa propiedad de superposición. Entonces, la primera parte de esta propiedad de superposición se llama como la propiedad aditiva. Y esta propiedad aditiva, vamos a escribirla aquí en ecuaciones, mucho más fácil de ver lo que es ecuación, en cuanto a una ecuación. Si yo tengo una cierta entrada x sub 1 de t, si tengo una cierta entrada que es x sub 1 de t, entra a un sistema y el sistema me responde con y sub 2 de t, y si yo tengo otra entrada x sub 2 de t y este mismo sistema, perdón, aquí sub 1, me responde con y sub 2 de t. Si yo sumo estas dos entradas, es decir, tengo x sub 1 de t más y sub más x sub 2 de t, y lo que observo es que mi salida es igual a la suma de estas dos salidas a cada una de esas entradas individuales. Si se cumple con esto, yo digo que este sistema cumple con la propiedad aditiva. Y la propiedad aditiva es una parte de esta propiedad de superposición. La otra parte de esa propiedad de superposición se conoce como propiedad de escalamiento. La propiedad de escalamiento, igual ustedes también ya la han visto en la derivada y en la integral también, dice que si yo tengo x sub 1 de t que entra a mi sistema y el sistema me responde con la señal y sub 1 de t, si yo escalo con un valor de alfa esta entrada de aquí, y yo observo que mi salida es la misma salida y sub 1 de t escalado con ese valor de alfa, yo digo que este sistema cumple con la propiedad de escalamiento.
Entonces, que un sistema cumpla con la propiedad aditiva y con la propiedad de escalamiento, cumple con la propiedad de superposición y digo que el sistema es lineal. Yo puedo juntar estas dos propiedades en una sola ecuación. Aquí voy a hacerlo para dos señales, solo para una señal x1 y x2, pero puede ser aplicado para cualquier número de señales. Entonces, si yo tengo que mi sistema x, el sistema cuya entrada es x sub 1, me responde con la salida y sub 1 de t. Tengo una cierta entrada x sub 2 y el sistema me responde con una señal y sub 2 de t. Yo digo que el sistema es lineal si hago el escalamiento de alfa veces x sub 1 de t más beta veces x sub 2 de t. Y al ingresar al sistema, el sistema me responde con alfa veces la respuesta de x1, que es y sub 1 de t, más beta veces la respuesta del sistema, que es y sub 2 de t. Si se cumple esto de aquí, yo digo que mi sistema es un sistema lineal. Es un sistema lineal. Entonces, estas mismas ecuaciones de aquí son válidas para tiempo discreto. Tiempo discreto yo pondría que tengo aquí alfa x sub 1 de n más una constante beta x sub 2 de n. Y si mi sistema, si es lineal, me va a responder con alfa veces la respuesta de x más beta veces la respuesta de x sub 2. Pues también digo que este sistema de aquí es lineal. Bien, entonces con esto nosotros hemos concluido los temas de esta semana.